Sí. No te preocupes. No me pesa como la de él. Buenas tardes, Sevilla. Quiero compartir un mensaje con vosotros, hablar de cosas extraordinarias. Si contemplamos esta pieza arquitectónica, esta construcción inmensa que tengo aquí, es evidente que detrás de esta construcción ha habido un arquitecto, ¿correcto? Si entro en un museo, en el museo en París del Louvre, o en cualquier otro museo, el Museo del Prado, y me pongo a contemplar los cuadros, es evidente que detrás de esos cuadros ha habido un pintor, ¿correcto? Si abro el motor de un Lamborghini o de un Ferrari, ahí hay un extraordinario mecánico que ha construido, ha elaborado ese motor para que ese coche pueda correr a 300 si es necesario. Y así sucesivamente. Hay tantas cosas donde es evidente que ha habido una mente pensante, que ha habido una elaboración, que todo requiere una mente que haya podido diseñar eso. Amén. Voy a irme ahora a una hormiga, un insecto que apenas se puede ver. Cómo ese insecto sabe que tiene que acumular comida para tenerla almacenada en invierno. ¿Cómo puede ser algo tan chiquitito que sea tan inteligente? ¿Cómo es posible tanta perfección? Me pregunto, ¿es todo esto obra de la casualidad? ¿Qué pensaría alguien si yo, por ejemplo, llevo a una persona a un museo y le digo, mira estos cuadros qué bonitos? Y me preguntan, bueno, ¿quién los ha pintado? Yo le digo, nadie, simplemente entré en el cuarto, tiré un montón de botes de pintura y salieron estos cuadros de la nada, a lo loco. Pregunto, ¿es eso posible? Creo que no, creo que es imposible. Para poder hacer un cuadro hay que pensar, hay que elaborarlo. Todo esto entra dentro de la lógica. Bueno, y si esto es tan evidente, ¿no será lo mismo con el universo? ¿Cómo es posible que la Tierra esté colocada en un punto donde, dicho por científicos, si se mueve 1 milímetro a la derecha o 1 milímetro a la izquierda, implica que nos achicharremos o que nos congelemos? ¿Cómo es posible que la Tierra, que el universo que va a una velocidad que no se puede medir, nada choque con nada? ¿Cómo es posible que no choque ni un meteorito contra la Tierra? ¿Quién mantiene esta pelota sin moverse? ¿Quién la sostiene? No, me parece que no. Hay uno que la sostiene. Tiene 4 vocales. Uno que lo sostiene, algo tan evidente, pero que tanta gente niega en esta vida. Bueno, pues todo eso, al igual que hay un arquitecto detrás de este edificio y un mecánico en ese motor, todo eso lo sostiene Dios, no hay otro. Amén. Aquellos que dicen que Dios no existe, voy a decir lo que Dios dice de esas personas que dicen Dios es un cuento, Dios no existe, o creo que hace unos años salió una película que decía Dios está muerto.
Así Bueno, es. pues Dios no está muerto. Dios es el que mantiene este músculo rojo. Él da la orden para que siga latiendo. Amén. Él da la orden para que en tus pulmones entre oxígeno y podamos respirar. Pregunto, Gracias, Dios. ¿alguien ve el oxígeno? Yo no lo veo, no lo puedo tocar, pero es evidente que existe, si no nos moriríamos. ¿Alguien ve el viento? No se puede palpar, pero las hojas se mueven. Bueno, pues lo mismo es con Dios. Bueno, pues Dios dice que aquellos que niegan su existencia, no lo digo yo, lo dice Dios aquí, Salmo 14:1, dice Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y todo aquel que niega la existencia de Dios, no lo digo yo, dice Dios que es un necio. Amén. Es cuestión de fe. Yo me pregunto, aquellos que dicen que venimos de los animales, concretamente del mono, que es un animal, ¿por qué los monos van desnudos? Yo no veo a los monos tapándose. Nosotros vamos con ropa. ¿De dónde le viene al ser humano el sentido de la vergüenza? ¿De dónde? Voy a decir de dónde viene. Dios le dio una orden a Adán y a Eva, sí. Existieron esos dos. No es un cómic, aunque la gente se ría. Dios le dio una orden de no comer de un árbol que había en el Edén. Un árbol parecido a este sería. Le dijo, si coméis, moriréis. Comieron, desobedecieron. En ese momento entró el sentido de la vergüenza. ¿Sabéis lo que pasó? Dios le tuvo que hacer túnicas de piel para cubrir su desnudez. Eso no sucede con los monos. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho a imagen y a semejanza de Dios. No somos como los monos. Yo no veo un chimpancé o un gorila robándole el guineo y luego pidiéndole perdón por haber obrado egoístamente. Yo no veo eso en los animales, pero el hombre sí, porque el hombre tiene una conciencia. ¿Por qué la gente cuando, por ejemplo, alguien mata a alguien, coge y se tiran por la ventana? Porque la conciencia grita. Yo no veo un gorila suicidándose por haberle robado la banana a otro. Eso solo se ve en el ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia, y una conciencia que tiene el lenguaje muy corto. Solo sabe decir dos palabras la conciencia: bien y mal. ¿Y quién ha puesto eso? ¿Es fruto del azar? ¿Es fruto de una explosión? Yo me pregunto, ¿de qué sirve tantos Cambridge, tantos Harvard, tantos estudios? Ahí tenemos una mente brillante para este mundo, pero muy necia según Dios. Stephen Hawking, un coeficiente intelectual altísimo. Bueno, se murió sin entender de dónde venía el universo. Qué sencillo, simplemente con un acto de humildad y haber reconocido quién creó todo. Lo creó Dios. ¿Qué hizo este hombre? En su soberbia, en su orgullo, desperdició su vida entera negando la existencia de Dios. ¡Qué frustración presentarse el día del juicio y ver que 80, 90 años de estudio no sirvió para nada! Amén. Bueno, cuestión de fe, evidentemente. Cada uno es libre de creer o de no creer, por supuesto. Pero por el hecho de que no se crea que existe un ser supremo, un ser que corta la vida cuando quiere y la da cuando quiere, no por ello deja de ser real. Dios dice en Apocalipsis 21, capítulo 21, lo podéis leer aquí, versículo 8, los cobardes
Y ahora dice los incrédulos, los que dicen que Dios no existe. Los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, lo que hay aquí, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el infierno. Lastimosamente, cada día hay más gente que dice que Dios es un cuento, que Dios no existe, que Dios es para gente inculta, analfabeta, gente que necesita, digamos, ahogar sus penas en cosas de este tipo. Pues yo prefiero ser una inculta, una bruta y una analfabeta, pero creerle a Dios e ir al cielo. Amén. Que tener 7 carreras y acabar en el infierno como tantos filósofos, científicos, etcétera, etcétera. Amén. Pero Dios perdona este pecado de la incredulidad. Claro que sí. Conozco Jacques Pascual, muy famoso, un científico muy famoso, creyente, dijo que era imposible, es imposible que todo salga de la nada. Señores, la nada es igual a nada, no produce nada. Se requiere más fe para ser ateo que para ser creyente, pero infinitamente más. Yo no podría creerme que de una explosión de la nada salga una maquinaria tan perfecta como el ojo humano. ¡Qué cosa! Amén. ¡Qué precisión, señores! El ojo humano, increíble. El tímpano. Mirar el cuerpo humano, poneros a ver un simple vídeo en YouTube. ¿Quién ha colocado cada cosa en su sitio? Cada órgano con una función, perfectamente coordinado todo. ¿Cómo puede ser eso fruto de la casualidad? Simplemente hay que pensar un poquito, no hay ni que tener fe para cuestionarse que es evidente que detrás de todo esto tiene que haber una mente que haya diseñado todo eso. Bueno, pues hay gente que dice que de la nada sale toda esta extraordinaria maquinaria y todo lo que vemos. Aplaudo ese tipo de fe. Yo no la tengo. Tengo muy poquita, pero depositada en el lugar correcto. Pero qué bueno es Dios, que perdona el pecado de la incredulidad. También lo perdona. Hemos hablado mucho del pecado de la idolatría. Bueno, también perdona la incredulidad. Hoy toca la incredulidad. Dios dice, Él es tan bueno que a pesar de que el ser humano niega su existencia, se burla de Él, se mofa de Él, lo escupe y dice que es un cuento y que no existe, menos mal que Dios no hace así y lo aplasta como una cucaracha. Él es tan amoroso, Él es tan bueno que hace más de 2000 años vino a esta tierra, se encarnó en la persona de Cristo para poder dejar entrar al cielo a los incrédulos, a los que se ríen de Él, a los que lo han negado. Amén. ¡Qué bueno es Dios! Pero ¡qué bueno es Dios! Mira. ¡Qué bueno es Dios! Déjame decirte lo que Dios ha hecho por los incrédulos si se arrepienten y creen en Él. Esto es lo que ha hecho Dios. Hace más de 2000 años Dios vino a este mundo en la persona de Cristo. ¿Para qué vino Jesús? Para abrirle las puertas del cielo a los incrédulos y tantos otros. No, monja, Dios no me ha pedido que me meta monja. No, que va, las monjas están condenadas, yo no quiero ser monja. Dios me liberó de eso. Eso no tiene nada que ver, que se casen. Hay un mandamiento que dicen que se pueden casar, que Dios permite que se casen. Eso es un mandamiento de hombre, de que no se casen. Menos mal que no me metí a monja. Menos mal. Eso es una esclavitud, una atadura de Satanás. ¿Qué hizo Dios? Él vivió una vida perfecta en la persona de Cristo, sin un solo pecado.
Él tomó el lugar del pecador para abrirle las puertas del cielo al pecador. Se clavó en una cruz voluntariamente. Sobre Cristo cayó toda la ira y toda la furia que el incrédulo merecía, o que el idólatra, o que el mentiroso, o que el fornicario, cualquier pecado, da igual. Tan grave es el pecado del homicidio como el de la incredulidad, exactamente igual, o la mentira. Mucha gente piensa que para entrar en el cielo hay que portarse bien. El problema es que ninguno nos hemos portado bien. Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de poder entrar en el cielo. Ninguno podemos entrar, porque para entrar tenemos que ser intachables, perfectos, como este jersey blanco, más blanco todavía, imposible. Sí, señor. Por lo tanto, por buenas obras nadie puede salvarse, pero Cristo vivió la vida perfecta que el incrédulo debe de vivir, que el fornicario, que el adúltero, cualquier pecado, cualquier pecador, para entrar en el cielo tiene que vivir como Jesús. Eso es imposible. ¿Qué es lo que hizo? Fue una sustitución. Cristo vivió la vida que Dios le exige a cada persona vivir, pero como no podemos, Él hizo un intercambio, se cambió por el pecador, la vivió de manera intachable. Pero Dios es justo y Él tiene que castigar el pecado. Él no puede decir simplemente te perdono, pero el pecado tiene que ser castigado, la incredulidad tiene que ser castigada, etcétera, etcétera, todos los pecados. Y el pecado se borra con un derramamiento de sangre. Amén. Para que haya limpieza de pecado, Dios exige castigar el pecado. Pero qué glorioso es Dios, qué bueno es Dios, que en vez de derramar la sangre de los millones de pecadores, derramó la suya propia, la suya propia. Dios derramó su sangre por las criaturas, al revés, completamente al revés. Gloria a Dios. Había dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno de ellos se burló de él. Posiblemente sería un incrédulo, puede ser que fuera incrédulo. Se mofó de él. Pero el otro se arrepintió, reconoció su pecado, reconoció su maldad, le pidió perdón a Dios y puso toda su confianza en que ese que estaba chorreando sangre en medio, desangrándose, era el mismo Dios y era el único que lo podía llevar al cielo. Confió en Él para la salvación de su alma. Y Cristo le dijo que hoy entraría en el paraíso, ese mismo día entraría en el cielo. Yo prefiero ser el ladrón que creyó y no el ladrón que no creyó. He ahí el pecado terrible de la incredulidad. Es el único pecado que Dios no perdona. Él perdona el adulterio, Él perdona la fornicación, Él perdona la mentira, la brujería, la hechicería, la envidia, la soberbia, la vanidad, etcétera. Pero hay uno que no perdona. Hay uno que no perdona y que cada día está creciendo más, abunda, como los hongos salen de él, como las setas, cada día hay más. Cada día abunda más este pecado, el pecado de la incredulidad. Los incrédulos no entran en el cielo. Todo aquel que dice Dios no existe tiene las puertas del cielo cerradas. La incredulidad tiene las patas muy cortas, muy cortitas. Termina en el momento en el que se pone la línea así, recta. ¿Verdad? Das un paso y ya estás en la eternidad, delante de tu Creador. Ahí es cuando te das cuenta que era real todo esto. Pero ya no hay posibilidad de creer. El tiempo de creer es en vida.
Por eso el que muere en incredulidad, el que muere siendo un ateo, solo tiene un destino. No lo digo yo, lo dice Dios. El lago de fuego, la condenación eterna. Ese ladrón entró en el cielo. Entró en el cielo porque el cielo es gratis para todo el que se arrepiente. Dios dice que por gracia, gracia significa un regalo que no merecemos, un regalo que el incrédulo y cualquier pecador no merece. Por gracia podemos ser salvos, por medio de la fe. Dos vocales para entrar en el cielo. Es imprescindible tener fe. ¿En quién? ¿En mí? No. ¿En la religión? Tampoco. ¿En un ser humano? Tampoco. Dos palabras que el incrédulo neciamente se niega. Hay que tener fe, pero fe en el humanismo. No, el humanismo no. Fe en el que se clavó en la cruz. ¿Y por qué poner la fe en el que se clavó en la cruz tiene una garantía del 100%? Bueno, porque resucitó. Al tercer día, Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Nadie se ha resucitado a sí mismo, nadie. Por eso, tener fe en Cristo no importa si es minúscula esa fe, si es como un átomo, es suficiente para entrar en el cielo. Dos cosas le pide Dios al pecador: arrepentimiento de sus pecados, arrepentimiento de haberlo negado durante su vida, porque eso es la incredulidad. La incredulidad es decirle al Creador, o sea, fijaros qué desfachatez. La criatura, que es una hormiguita así, por mucha pompa que lleve, una hormiguita así, diciéndole al Creador que no existe. Pero, óyeme, Dios podría hacer así y pisar esa hormiguita, pero no lo hace. No lo hace. Porque la paciencia de Dios no es infinita. La paciencia de Dios es muy grande, pero no es infinita. Porque si fuera infinita, sería injusto. Arrepentimiento y fe en Cristo. Él es el único mediador, el único intercesor, el único que media que hace las paces entre Dios y el hombre. Esa paz la hace solamente Jesús, no la hace nadie más. ¿Cómo se limpia el alma de pecado? A través de esa sangre que derramó en ese pedazo de madera. Ese pedazo de madera quedó impregnado del ADN de Dios. Y es la única forma en que el alma humana puede limpiarse del pecado de la incredulidad. Solamente la sangre de Jesús borra todo tipo de pecado. ¿Y a quién se tiene que dirigir el hombre para pedirle perdón a Dios? ¿A un hombre? No, un hombre no puede perdonar pecados, ni puede mediar para hacer las paces con Dios. Hay que ir directamente a Dios. Yo no necesito ningún mediador para hablar con Dios. No necesito confesarle mis pecados a ningún ser humano, porque ese ser humano necesita el mismo perdón que yo. Tan pecador es él como yo. Dios es tan real como el aire, como el cielo que vemos, como el sol que todos los días sale, a veces no sale, como la luna, como todo. La casualidad no existe. Qué pena, qué pena, qué pena, que cuando el incrédulo muere creyendo que va a la fosa, a la urna y desaparece. Pero bueno, no solo el incrédulo, también hay otras religiones que dicen que desaparecemos. Pero aquellos que creen que con la muerte se termina todo, déjame deciros que
No, se me erizan los pelos nada más que de pensar esas personas cuando mueren y ven que siguen viviendo, que no han desaparecido, que no se han desintegrado, que están vivos y se ven cara a cara con su Creador, y ahí entienden en ese momento que se han equivocado. Es mejor no existir, es mejor no haber nacido. Porque ¿de qué sirve una vida de éxito? ¿De qué sirve? Ahí lo tenemos, gente de Hollywood, famosos deportistas, con todo tipo de lujos, de glamour, admirados, millonarios. ¿De qué sirve? Parten desnudos a la eternidad, creyendo que desaparecen, pero partieron desnudos, pobres, sin nada, sin nada. Es mejor ser un inculto, un bruto o un ignorante, o que se ríen de ti, o que se mofen, y creer que hay un Creador que murió por ti para lavarte de tus pecados, para salvarte. Amén. Pero qué curioso, el que habla de Dios es como un pobrecito ignorante, analfabeto, inculto, retrógrado, y que le han lavado la cabeza. Bendita lavada de cabeza, bendita lavada de cabeza. Amén. Ya termino, amigos. La muerte, la vida es muy cortita. Dios nos pasea la muerte, al incrédulo se la pasea a diario, a las 3 de la tarde, a las 9, pon el telediario. Cada noticia es un susurro de Dios, te va a tocar, prepárate para el encuentro conmigo. Dios dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido para el hombre que muera una sola vez. Solamente hay una vida, no hay reencarnaciones, no hay segundas oportunidades. Y después de esta vida viene un juicio. Amén. Es evidente que seguimos vivos después de esta vida. Para los incrédulos hay un juicio que todos enfrentaremos. No importa si crees como si no crees. El hecho de que no creas y que seas ateo no lo va a evitar eso. Ese momento, tarde o temprano, lo vas a tener que enfrentar, como el creyente, todos. Pero es mejor enfrentarlo sabiendo que estás en paz con Dios, que enfrentarlo sabiendo que lo negaste toda tu existencia. La vida es corta, la muerte es segura, el juicio está anotado en el calendario, cada uno tiene su fecha de comparecencia. Se emitirá un veredicto, una sentencia y un destino, cielo o infierno. ¿Quieres ir al cielo? Arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo como tu único y suficiente Salvador. No pongas tu confianza en santos, en religiones, en tu moral, en tu decencia, porque tus buenas obras, aunque creas, no te van a abrir el cielo. Y luego cuando me baje, pues ya te avisaré. Cristo resucitó al tercer día, por eso es la garantía del 100%. Él es la garantía para entrar en el cielo. Amén. Y no lo digo yo, lo vuelvo a repetir. No son palabras mías. Aquí Apocalipsis 21:8. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dios es bueno, amigo. No importa si lo has negado hasta ahora. Si hoy te sigue dando vida, es para que pienses que Él es real. Y Él le dice al necio, vuélvete a mí, porque así llama Dios al incrédulo, necio, ¿verdad? Necio, loco. Es un acto de suicidio, no preocuparse por el alma. Pero Dios, el cielo está lleno de incrédulos arrepentidos de su incredulidad. El cielo está lleno de ese tipo de personas y de muchas otras, pero el día del arrepentimiento es hoy, no es mañana.
No lo sabemos cuándo vamos a partir de esta vida. Pero Dios perdona al incrédulo, la incredulidad, el pecado de la incredulidad. Cada día abunda más. Europa es muy incrédula. Qué curioso de dónde salió el cristianismo. La incredulidad, el ateísmo, la necedad, el orgullo, todo eso engloba el pecado del ateísmo. Es soberbia, está mezclada con la soberbia, con el orgullo, con todo aquel que ha desafiado a Dios diciendo que no existe, ha acabado muy mal. Amén. Pero qué amoroso es Dios, que su criatura que le niega, le da una oportunidad. Y grandes filósofos, grandes científicos, mucha gente dice, la ciencia es incompatible con la fe. No, 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 la ciencia es completamente compatible con la fe. Claro que sí. Grandes científicos se han dado cuenta que es imposible, completamente imposible, que todo salga de la nada. No es posible, es una locura, una insensatez, una irracionalidad. Hay una precisión extraordinaria. Fijaros en el ADN. No hay un ser humano con el mismo ADN que otro y somos 8.000 y pico de millones. No coincidimos ninguno en el ADN. ¿Quién ha hecho esa maravillosa obra de ingeniería humana? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, por favor? Si no hace falta estudios para entender esto, simplemente un poco de humillación es lo que hace falta, un poco de humildad. Pero Dios dice que Él, al que se enorgullece de su sabiduría, de sus estudios, de su preparación, Dios lo humilla. Dios es bueno y Dios perdona al incrédulo. Él le tiende la mano porque no quiere que perezca. Muchas gracias. Buenas tardes.